¿Qué hubo? No hay un saludo más colombiano que el ¿qué hubo?, pienso yo, pero bueno, esto es entre colombianos y para colombianos. El motivo de este video es para invitarlos a que salgan, por favor, a votar en la consulta anticorrupción. 7 veces sí. Es pura equidad. Esto no es política, esto es equidad. La estamos buscando. Lo más valioso es que no salió de cualquier persona, que fuimos los que debimos haber intentado hacer eso, salió del mismo gobierno. Hay algunas personas que son limpias, que quieren hacer el país mejor. Entonces, por favor, aprovechemos que alguien tomó la iniciativa. Recogimos más o menos 4 millones y algo de firmas para que se pudiera dar la posibilidad de esta consulta. Ahora faltan los 12 millones y medio de votos este domingo. Por favor, no caigamos en la trampa de pensar que para qué salgo si nada va a cambiar. Eso tenemos que cambiarlo. O la otra, yo creo que ya hay suficiente gente saliendo a votar. Yo me quedo hoy domingo descansando, me maté toda la semana. Hagamos un esfuercito. Qué bueno que estas personas se les trate como lo que son cuando lo son. Quiero decir, no todo el mundo en el Congreso, no todo el mundo en el Senado son criminales, son ladrones, son corruptos, pero aquellos que lo son y que se les demuestra por las vías de la justicia, ¿por qué tienen que ir a pagar la casa por cárcel, por ejemplo? Y perdónenme, pero esa gente no vive en Kennedy o en estos barrios, ¿cierto? Viven en lugares que para muchos sería como un lugar de vacaciones, el mejor. Entonces, esa es solamente una de los ejemplos que hay para votar por el sí. Bueno, quería hablarles también otro poquito sobre la guerrilla colombiana. Qué problema tan grande y qué daño nos ha hecho, ¿cierto? Pero si nos ponemos a pensar y a mirar en la historia, en octavo grado, creo que octavo, noveno grado, cuando nos hablaban de cuándo se creó, no nos dimos cuenta que, o no nos explicaban, o yo no tuve el profesor que me explicó que las guerrillas se habían dado por consecuencia de el mismo gobierno corrupto que siempre ha habido, esa élite que siempre ha querido manejar la casa como un negocio, el país como un negocio para ellos, y que no se les ha permitido pensar que el país es de todos y no solamente de ellos. Siempre ha habido los gobernadores que están mirando, es que en Europa se hace esto, o acá en Estados Unidos se hace esto, entonces lo vamos a hacer en Colombia. No, Colombia es un país que debe ser completamente independiente de los demás. Las problemáticas son diferentes y los colombianos todos deberíamos propender para que Colombia sea el país que los colombianos siempre sueñan. El problema es que soñamos y no actuamos. Hay una diferencia entre un objetivo y un sueño, ¿no? En el sueño nos quedamos allí, en el objetivo actuamos sobre el sueño. Entonces aquí está la posibilidad. El sueño es vencer la corrupción o hacerla al menos más difícil para que no la hagan. Y la meta es salir el domingo, gastar medio día, votar, entregar nuestro voto para ver qué ocurre. Es mejor quedarse con la conciencia tranquila. Volviendo a la guerrilla, todos sabemos que era la guerrilla más vieja en todo el mundo, casi 50 años. Y este presidente saliente Santos, me parece a mí, en mi opinión personal, que no me gustaban muchas cosas de él, le dejó eso al país y va a pasar a la historia como el presidente que pudo acercarse y terminar ese proceso con la guerrilla. Fueron varios presidentes los que intentaron hacer el acercamiento, no fue solamente Santos. Uribe habló, por ejemplo, del proceso de paz con ellos, ¿cierto? Pastrana, que lo criticaron mucho porque salió a la selva a abrazarse con Marulanda o Tiro Fijo, como le llamaran, ¿cierto? Pensemos en esto. Yo veo las noticias desde aquí, desde lejos, fuera de mi país, y me entristece muchísimo ver que dicen estadísticas completamente erradas, cosas locas sobre cómo el país ha estado peor en el último año, cuando la realidad es que menos soldados han muerto, menos guerrilleros que también son colombianos han muerto, menos policías han muerto, hay menos extorsiones, hay menos secuestros. Eso es buenísimo para el país, le da confianza al mundo de verlo. País tan hermoso. Yo, el clima de Colombia, las montañas de Colombia, la diversidad que hay en Colombia, no lo he visto casi en ningún otro lugar. He visto cosas pero separadas, pero no todo en un mismo lugar.
Un ejemplo, el mes pasado en el New York Times salió una sección que es la sección de viajes, ¿cierto? Travel, agosto, donde dice acá, domingo, julio 15 del 2018. La primera página de la sección de viajar, adivinen a quién se la dedican, a Colombia, y dice, ya no es más prohibida. Es decir, están haciendo una invitación a todas las cosas que tiene Colombia y que no han sido descubiertas. ¿Por qué? Porque la guerrilla, por la inseguridad, puede que Colombia no sea tan violenta, pero el estereotipo la ha hecho así. Estas noticias positivas son las que la gente empiece a cambiar ese estereotipo del país, ¿cierto? No es lo que piensan los estadounidenses o los europeos de Colombia, es lo que uno piense de ella, pero a la larga sí es necesario que haya una buena reputación para que nosotros mismos empezamos a sentirnos orgullosos del país. Aquí tenemos el desierto de la Tatacoa, Tatacoa, y por ejemplo la página del centro del New York Times, también dedicado a Colombia, dice: Colombia Rising, Llanos Orientales. Colombia se levanta. Gracias al proceso de paz que hizo Santos y que ha sido criticado por los que tienen el buen negocio de la guerra, porque la guerra es un negocio. En la sabana, una vida salvaje y de aventura. Podemos ver aquí a los chigüiros, anacondas, el oso hormiguero, monos, nuestros llaneros colombianos. La página del centro dedicada totalmente a Colombia. Si seguimos acá, no fueron solamente la página del frente y la del centro, sino que siguen más. Aquí podemos ver, ¿cierto? El regreso a una de las ciudades más peligrosas de la nación, por ejemplo, ¿cierto? En el Pacífico podemos ver, acá otra vez nos hablan del Tatacoa, toda la parte del sur de los Estados Unidos. Ahí están la comida, los patacones que le llamamos nosotros, o tostones que le llaman en otros países. Entonces, yo creo que hay que darle un poquito de justicia a esto y pensar que Santos no fue tan horrible. Bueno, hay otro señor, y aquí está el problema, y es que nos separamos, pero yo creo que los uribistas obviamente deben querer lo mejor para el país, lo mismo que los que no son uribistas. El problema yace en, pienso yo, en la visión que se tiene del mundo y también en la falta de educación. Yo personalmente pienso que el señor Uribe es uno de los políticos más admirables porque es muy buen político. Yo creo que él se leyó este libro, El Príncipe de Nicolás de Maquiavelo, Nicolás de Maquiavelo. Ustedes conocen la palabra maquiavélico, el adjetivo, ¿no? Maquiavélico normalmente es un sinónimo de malo, de terrible. Y esto es lo que dice Maquiavelo. Él nació unos añitos antes del descubrimiento de América por su coterráneo Cristóbal Colón, en 1467 y murió en 1527. Bueno, él era un diplomático, era parte del gobierno de lo que en ese tiempo eran las ciudades-estados de Europa, de Florencia, era florentino, y gozaba de, como siempre ha pasado en la historia, de todas las bondades de pertenecer al gobierno. Bien educado, sus padres eran abogados, ¿cierto? Vivía con una comodidad plena dentro de lo que se puede decir comodidad en esos años. Resulta que los Medici salieron de Italia, los tenían afuera, pero regresaron. Cuando regresaron al poder, este señor, ¿cierto? En el 1512 lo sacaron, terrible, pasó de ser un diplomático importante a casi que desterrado, se volvió a la finca, estaba muy aburrido, decía que pasaba el tiempo jugando cartas o juegos de mesa con los campesinos, ¿cierto? Y a él le aburría eso porque era gente simple con la que no podía tener las conversaciones con las que él podía tener cuando estaba con la gente más educada. Y durante el 1512 al 1513 escribió el libro que se llama El Príncipe. ¿Y de qué se trata este libro? Este libro se trata de la explicación que se le da, de hecho, a una persona que quiere estar en el poder. ¿Qué es lo que tiene que hacer para estar en el poder? ¿Por qué le llaman maquiavélico? Porque sus consejos para mucha gente son antiéticos, son inmorales y son simplemente terribles. Yo los resumí en este papelito en 4
partes, en tres partes, perdón. Uno, dice que para ser un buen gobernante tiene que hacerse amigo del pueblo. Ahí está el populismo disfrazado. Algunos los atacan con populismo, pero de hecho el buen gobernante, como cierto personaje que mencioné hace poco, yo creo que él se leyó este libro, dice, primero hay que ser amado por el pueblo. Amado, pero también hay que crear ese temor o ese terror del pueblo hacia ese gobernante. ¿Cómo hace? Muy fácil, les dice mis hijitos, les dice respetados periodistas, les dice que los quieren, nombran a Dios muy comúnmente, muy frecuentemente, por ejemplo, porque saben, como buenos políticos, que eso cubre a una gran parte de la población y que lo puede apoyar. Entonces, uno es tener al pueblo en el bolsillo. Fácil. No un príncipe maquiavélico no tiene miedo de decir mentiras en la cámara, enfrente y hacerlas pasar como verdad, sin ningún problema. Un mal político es ese que sale y dice mentiras y lo cogen de una vez y no le creen. El otro es el que sí le creen y hasta se pueden hacer matar por la palabra de esa persona. Ahí tienen, un buen político. Dos, la intriga. Muy fácil, se crea el chisme, se crea este oscurantismo alrededor de los opositores para que obviamente se vea a él como el Salvador. Se vuelve una persona mesiánica, un Mesías, una persona que viene a salvar, ¿cierto? ¿Cómo? Muy fácil, y es que además está en el logo. El corazón es grande, es decir, tenemos la justicia, la ética, la moral, ¿cierto? Y la mano dura, porque eso es lo que hace un príncipe maquiavélico. No le tiembla la mano para sentar justicia, para limpiar la casa, para organizar. Pero hay un tercer paso y es la violencia. Lo que no se puede cubrir con la doble moral, es decir, teniendo al pueblo en el bolsillo, ¿cierto? ¿Cómo se hace? Se destruye con la intriga, diciendo cosas que no son, inventando mentiras. Se repite y se repite la mentira hasta que se cree. Y si no se alcanza con eso, se manda matar. Y ahí tenemos al grande y al verdadero príncipe maquiavélico. Ahora, ya que he hablado tanto, vuelvo y repito, por favor, no se nos debe olvidar salir a votar por la consulta anticorrupción. ¿Ok? Bueno, ya me voy. Chao.